¿Cómo reaccionó Narváez ante los movimientos revolucionarios de 1848? Convocó a las Cortes para obtener de ellas poderes excepcionales, para suspender las garantías constitucionales, detener a personas y entrar a la fuerza en las casas particulares. Se discutió quién determinaría estas medidas, si iban a ser las Cortes o iba a ser el propio gobierno. El 13 de marzo se hizo una ley diciendo que sería el gobierno quien tomara estas medidas, argumentándose la decisión por la inmediatez. Narváez ofreció a los progresistas, sabiendo que iban a ser los protagonistas de estas revueltas, una alternancia en el poder, una promesa de restablecer las garantías constitucionales y modificar la ley de imprenta siempre y cuando no intervinieran en estas revueltas. Los progresistas más radicales se quedaron solos y sin ningún tipo de apoyo económico. El 26 de marzo, en Madrid, el coronel Joaquín de la Gándara, más 600 hombres con la esperanza de que se sublevaran y les apoyaran civiles, se levantó en Madrid. Estos civiles no llegaron a la hora convenida al sitio determinado, con lo cual vemos otra vez la falta de organización de estas revueltas. Se levantaron barricadas en diferentes calles de Madrid y se llegó a tomar el barrio de Lavapiés y la Plaza Mayor. Narváez dirigió la disolución de la revuelta ordenando a los soldados que usaran la fuerza si fuera necesario. No estamos hablando ni de bolas de goma ni de porras, estamos hablando de sables y de pistolas. Al día siguiente la situación estaba controlada y la revuelta no se extendió a otras ciudades, viendo cómo había sido disuelta la revuelta de Madrid. Las medidas que tomó Narváez contra los progresistas fueron fuertes. Disolvió las Cortes, suspendió las garantías constitucionales y detuvo a los líderes progresistas. Fueron sentenciados los detenidos a penas de muerte, aunque posteriormente fueron conmutadas e indultadas por la reina, y a más de 2.000 destierros. Unos fueron simplemente fuera de la corte y a los 3 meses volvieron a Madrid, y otros fueron desterrados a presidios de ultramar y estos jamás volvieron. Hubo una actuación del embajador inglés Henry Lytton Bulwer que, contando con la aprobación del primer ministro inglés Palmerston, participó en los motines, exigió reunión de Cortes y además pidió la libertad de todos los líderes progresistas encarcelados. Esto llevó a una ruptura de relaciones diplomáticas entre España e Inglaterra con la expulsión de ambos embajadores. A partir de entonces, Inglaterra siempre apoyaría levantamientos progresistas, pero más bien moralmente que económicamente. En mayo se volvió a repetir las revueltas en Madrid, esta vez sin trama civil, y el objetivo era un levantamiento simultáneo en diferentes ciudades: Madrid, Barcelona, Reus, Valencia, Alicante y Sevilla. En Madrid ocuparon la Plaza Mayor y se dirigieron a Palacio. Cuando se estaban dirigiendo a Palacio fueron dispersados por el ejército y al poco tiempo se acabó la revuelta, y esto ocurrió en todas las ciudades. Ya no hubo más motines en este año. Las consecuencias que sacamos de la Revolución de 1848 en España es que la figura de Narváez se engrandeció, no solo nacional sino internacionalmente, ya que había conseguido disolver todas las revueltas que se habían producido en España y fue muy reconocido internacionalmente. Por otra parte, consiguió la unidad de los moderados en torno a él como figura indiscutible, y las Cortes aprobaron todas sus actuaciones que había tomado, por una amplia mayoría en las Cortes, 147 votos a favor contra 40 en contra. Se produjo una crisis económica y financiera, la bolsa se hundió y el señor Narváez tomó como solución rápida la retención de una mensualidad del sueldo de los funcionarios como una especie de donativo forzoso. Esto lo volverá a repetir en 1850
y no gustó a los funcionarios, que a partir de ese momento perdería el apoyo que estaban dando al partido moderado de Narváez. Y la última consecuencia fue la aparición de un nuevo partido político. El 6 de abril de 1849 nace el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es una escisión del Partido Progresista, donde vamos a ver a republicanos, a socialistas y a progresistas radicales. Este partido acusaba a los progresistas de no haber reaccionado ante la política de los moderados, que ellos consideraban que estaba más cerca del absolutismo que del liberalismo. Compartía el Partido Demócrata con el Partido Progresista los siguientes principios: soberanía nacional, monarquía constitucional, desamortización, libertad de comercio y tributos iguales para todos. Pero el Partido Demócrata iba más allá en las reformas. Pedían la supresión de las quintas, la creación de un ejército de voluntarios como la milicia, el sufragio universal, la enseñanza gratuita y obligatoria y el juicio por jurados para todos los delitos. Los progresistas no aceptaban a los demócratas por sus ideas socialistas que iban contra sus principios burgueses. A partir de ahora se acabó el bipartidismo moderado y progresista y aparece una tercera pata, que es el Partido Demócrata. El 23 de junio de 1848, siguiendo las instrucciones del conde de Montemolín, Cabrera atravesó la frontera para unirse a los insurgentes. Su nombre y prestigio atrajeron nuevos voluntarios, llegando a reunir hasta 10.000 hombres, a los que dotó de una organización de la que habían carecido hasta su llegada. Sin embargo, la falta de los recursos que se habían prometido y los estragos causados por las defecciones y sobornos promovidos por las autoridades liberales llevaron a Cabrera a cruzar la frontera el 23 de abril de 1849 para discutir con el conde de Montemolín el curso que debía seguir el alzamiento. La detención de Cabrera en la frontera por los gendarmes franceses hizo cundir la desmoralización entre los partidarios de Montemolín, que se internaron en Francia poniendo fin a la guerra. Una vez liberado, Cabrera marchó a Londres, acogido como refugiado político. Allí frecuentó los salones de la aristocracia, que tenían curiosidad por conocer al famoso guerrero, y conoció a su futura esposa, Marianne Catherine Richards. Cabrera vivió esos años dedicado a la vida familiar, pero mantuvo frecuente contacto epistolar con la familia real carlista y los exiliados. Como consecuencia de las revoluciones de 1848, los carlistas intentaron extender el movimiento, que hasta ahora se ceñía exclusivamente a Cataluña, por Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-La Vieja, pero no lo van a conseguir. Carlos VI llamó a Cabrera el 23 de junio para que reorganizara el ejército y se pusiera al mando de las tropas. Cabrera obedeció y vino para España, pero nunca llegó a pasar del maestrazgo, ya que no contó con el apoyo del campesinado, que se negaron a tributar al ejército carlista, porque ya estaban pagando sus tributos al gobierno de Isabel II. El 1 de enero de 1849, Cabrera pidió que Carlos VI volviera a España. En esas fechas, los carlistas habían sufrido un ataque en su centro base en el pueblo de Amer, a 20 kilómetros de Gerona, donde Cabrera había resultado herido. Pero los problemas se le acumulaban a los carlistas. Carlos VI nunca llegó a cruzar la frontera, ya que fue detenido por los soldados franceses. El Papa Pío IX se negó a dar su apoyo a los carlistas y Fernando II de Nápoles reconoció a Isabel II como reina. Así, el 8 de junio de 1849, podemos decir que la Segunda Guerra Carlista se da por terminada. Narváez concedió amnistía a los soldados, no a los jefes militares que habían huido a Francia, y 1.500 de los 5.000 volvieron a España. Cabrera pasó a Francia, donde fue detenido, pero posteriormente se le dejó marchar a Inglaterra, donde al año siguiente se casó con una protestante inglesa, Marianne Catherine Richards,
y juntos vivieron en la ciudad de Wentworth. Ese mismo año, 1850, el 30 de mayo, Carlos VI abdicó en su hermano Juan, ya que estaba viviendo un romance con Adeline de Horsay. A pesar de ser un ultracatólico, esto supuso un gran escándalo y no podía seguir siendo el líder de los carlistas. Pero la Horsay, al enterarse de la abdicación de su amante, ya no estaba interesada en seguir manteniendo esa relación y le abandonó. Entonces Carlos VI volvió a la senda más normal y buscó matrimonio con María Carolina de Borbón-Nápoles. Juan, el hermano de Carlos VI, era de ideas más liberales, bastante moderadas, pero de ideas más liberales, e intentó un acercamiento a Isabel II. Esto produjo una ruptura familiar. La esposa de Juan y su madrastra, la princesa de Beira, le retiraron la custodia de sus hijos, que fueron enviados a educarse a Austria. 10 años después, en el año 1860, Carlos VI fue nuevamente proclamado rey por los carlistas y Juan volvió a chupar banquillo. Nació en Caracas en 1796. Su familia era vasca y adinerada. En 1814 ingresó en las milicias españolas de la Capitanía General de Venezuela y participó en todas las batallas contra los independentistas venezolanos, ganando fama por su valor. Al ser derrotadas las tropas españolas, fue el encargado de cumplimentar la capitulación el 3 de agosto de 1823 en Maracaibo. Marchó a Cuba como oficial del ejército español. Una de sus primeras misiones fue llevar un mensaje del capitán general al gobierno. Estuvo poco tiempo, de enero de 1824 a febrero de 1825, pero volvería para participar en la primera guerra carlista, defendiendo los derechos de Isabel II al trono español. Por sus servicios prestados recibió ascensos militares y condecoraciones. Tras la caída de la regencia de María Cristina, regresó a Cuba y su capitán general, Jerónimo Valdés, lo nombró teniente gobernador de Trinidad, cargo que ocupó desde 1841 a 1843, y allí se ganó la simpatía de la población por su carácter y las obras públicas que impulsó. La llegada del nuevo capitán general, Leopoldo O'Donnell, supuso el final de su vida pública, al no mantener buenas relaciones entre ellos. Desde ese momento, Narciso se dedicaría a los negocios y a conspirar contra las autoridades españolas de la isla. Fue uno de los principales figuras de la política anexionista norteamericana hacia Cuba y llevó a cabo varias conspiraciones, todas ellas fracasadas entre 1848 y 1851. Entre 1845 y 1855 se produjeron en Cuba movimientos independentistas, todos ellos asociados a la anexión de la isla a los Estados Unidos. El gran protagonista fue Narciso López, que va a intentar diferentes pronunciamientos entre los años 1848 y 1851. El primero lo situamos en julio de 1848, que recibió el nombre de la conspiración de la mina de la Rosa Cubana. Narciso López, junto a unos terratenientes que estaban agrupados en el denominado Club de La Habana, prepararon un levantamiento simultáneo en 5 ciudades. La organización estaba situada en Nueva York, donde se formó el llamado Consejo Cubano, que lo que trataba era de sensibilizar a la clase política hacia la causa separatista cubana. Hicieron 2 propuestas, una al presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, de comprar la isla de Cuba. El presidente era partidario de la anexión y de la abolición de la esclavitud, tema que no era muy compartido por el Consejo Cubano. Y también hicieron una propuesta al general Worth, que le entregarían $3 millones y que entraría en la isla con 5.000 hombres a su mando. Este general sí que aceptó la propuesta. Pero el plan fue descubierto, ya que el gobierno norteamericano se lo comunicó
al embajador español y al capitán general de la isla, Federico Roncalli. Narciso López escapó a Nueva York gracias a que fue avisado, y curiosamente el que le avisó fue Roncalli, el capitán general de la isla, con el que mantenía una estrecha amistad. El resto de los implicados fue condenado a muerte por traición. En 1849 encontramos a Narciso López en el estado de Mississippi, protegido por el gobernador John Quitman, y en estos momentos el presidente de los Estados Unidos es Zachary Taylor, que no era partidario ni de la anexión de la isla a los Estados Unidos, ni de aumentar los estados esclavistas, sino todo lo contrario, era respetuoso con el Tratado de Neutralidad que se había firmado con España en 1818. A pesar de esta situación, hubo dos intentos de Narciso López. Se volvió a contactar con el general Worth en Nueva Orleans y este volvió a aceptar. Pero al enterarse el gobierno norteamericano ordenó al general que regresara a Texas. El segundo intento fue la compra de 2 buques para transportar a veteranos de la guerra contra México, a los que se les prometió que en caso de éxito se les recompensaría con $1,000 por soldado y 64 hectáreas en tierras en Cuba. Se ofreció el mando al coronel Robert E. Lee, que lo rechazó ante la presión del gobierno, y los barcos fueron capturados por la flota de Estados Unidos. El 19 de mayo de 1850 se produjo la primera expedición que salió de Estados Unidos hacia Cuba con 600 hombres. Desembarcó en Cárdenas, Matanzas. No hubo lucha, no hubo una gran resistencia porque la guarnición de soldados españoles no llegaba a los 100. Solo duró 2 días, ya que nadie se les unió. ¿Por qué nadie se unió a la revolución? Porque estos hombres que entraron en la isla no llevaban como reivindicación la abolición de la esclavitud, sino todo lo contrario, su mantenimiento, y también por la inferioridad de sus tropas ante las españolas. El 4 de julio de 1851, Joaquín Agüero se levantó en Las Tunas y consiguió declarar la independencia, pero duró poco. Agüero fue capturado y fusilado, pero esto animó mucho a los cubanos que estaban en los Estados Unidos para preparar una segunda expedición al mes siguiente. El 3 de agosto salió la segunda expedición con 500 hombres. Consiguió también llegar a la isla, desembarcó en la playita de Morillo, al norte de Cuba, con donde Narciso López consiguió vencer a los españoles en Las Pozas, pero dijéramos que fue un éxito efímero, ya que al poco tiempo Narciso López se tuvo que refugiar en la Sierra del Rosario ante la superioridad de los españoles. Los 50 hombres que quedaron en la playita de Morillo, ante las malas noticias, quisieron reembarcar, pero fueron apresados y conducidos a La Habana, y el 13 de agosto fueron fusilados. Ante estas ejecuciones hubo una respuesta en Nueva Orleans, destruyendo el consulado español, saqueando comercios de los españoles, y el gobierno de los Estados Unidos inició negociaciones para la liberación de los prisioneros. Semanas después, el 28 de agosto, Narciso López fue capturado y trasladado a La Habana, donde se le realizó un juicio y el 1 de septiembre de 1851 fue ejecutado a garrote vil. Con esto se puso fin a estos movimientos independentistas, pero anexionistas. Quiero decir que lo que no buscaban la independencia solo, sino la anexión de Cuba a los Estados Unidos.